Arranco. Bien. Bueno, el tema, como algo estábamos comentando recién, me parece que era relevante ya desde hace varios años, porque viene de la mano de todo esto de la revolución tecnológica, por ponerle un título, y la pandemia lo vino a poner en la tapa de una manera, como casi todas las cosas que pasaron, bastante inesperada, digamos, ¿sí? Y puso en evidencia, me parece que muchas cosas, yo me marqué algunas. Por un lado, la ausencia de regulación, o la casi ausencia de regulación normativa específica, ¿sí? De regulación convencional, salvo algunos supuestos, pero en general no ha habido negociación colectiva amplia, quiero decir en todos los sectores, por ahí no con los vinculados específicamente a lo que puede ser tecnología, ¿sí? La falta de capacitación, es decir, hubo que salir al ruedo, y digo hubo, nosotros también de nuestra profesión venimos un poco a los tumbos, también tratando de adaptarnos, ¿sí? Entonces, la falta de capacitación, salimos todos siendo teletrabajadores de un día para el otro y sin algo que los que saben del tema y lo vienen trabajando hace años dicen que es básico, ¿sí? Que es capacitar y capacitar no solo en el uso de las tecnologías, sino también, bueno, en los contextos, en un montón de requerimientos y de perfil que hace al teletrabajador, digamos, y que no son naturales, digamos, ¿sí? Y me parece que lo tercero viene de la mano, en general, como con los riesgos que implica generalizar, de una fuerte desprotección. ¿Por qué? Porque el contexto da para una desprotección por una recesión que está ahí teniendo algunos visos casi de depresión, ¿sí? Con la flexibilización de hecho que de eso se deriva, y porque también estamos en un cuadro general propenso o proclive, digamos, a que las regulaciones estatales y la protección esté muy en la discusión. Bueno, digo, teletrabajo, ¿qué es? Sería una de las primeras cosas que a uno le surge. Bueno, como dije, normativamente mucho no hay, pero bueno, hubo un proyecto de ley nacional, ¿sí? Que fijó una suerte de definición en el artículo 3 y que hay una resolución, que es lo único que tenemos vigente, la resolución 595-2013 del Ministerio del Trabajo, que replica, ¿sí? También en su artículo 3 esa definición que tenía el proyecto de ley que quedó en proyecto, ¿sí? Y básicamente acá apunta a decir, bueno, se ampara o, digamos, o se toma del artículo 21 de la Ley de Contrato de Trabajo respecto de lo que sería la organización de actos, prestación de servicios, ¿sí? Pero lo que da como nota específica es que el objeto de ese contrato, ¿sí? Se va a desarrollar total o parcialmente, dice la ley, o el proyecto de ley, sin especificar algún límite o alguna preponderancia, ¿sí? En el domicilio del trabajador o en lugares distintos del establecimiento, ¿sí? Y a través de medios tecnológicos o de las TICs, como en general se le dice. Dos o tres cositas que me parece que le faltaban, ¿sí? Por dos, si pensamos en que en algún momento va a haber que replantearse regular en serio y ahora cada vez con más urgencia. A nivel internacional tenemos el convenio de OIT, el 177, que no es de teletrabajo, sino de trabajo a domicilio, pero que puede dar una pauta, tiene una recomendación también bastante más específica, no voy a entrar en eso, pero sí voy a lo que puede ser la definición. Y ahí le agrega algunas notas a esto que vimos que me parecen interesantes. La primera es que cuando habla de que ese trabajo no se va a prestar en el establecimiento del empleador, dice en el domicilio o en otro lugar, en el domicilio del trabajador o en otro lugar, que el trabajador escoja. Y no es menor, ¿sí? Porque podemos ver, por ahí si hablamos un poquito de trabajo en plataformas, que ahí se puede estar fuera del establecimiento, pero no en el lugar escogido por el trabajador, sino en el lugar que impone la realización de los servicios. Entonces, esa es una distinción que me parece interesante. Lo otro que dice el convenio de OIT, ¿sí? Es que no importa, es indiferente quién provee los medios, en el caso típico de la computadora, no importa de quién sea la computadora, digamos, para definir si hay trabajo dependiente o no, ¿sí? Y la excepción va a ser, y esto va a tener que ver cuando vemos un poco lo del artículo 23, si hay rasgos de ese teletrabajador que puedan implicar que tiene una autonomía que de acuerdo a la legislación nacional lo puedas distinguir de lo que sería un trabajador dependiente, ¿sí? Y lo otro que aclara, y que me parece puntual y que creo que falta en el proyecto de ley nacional, es que no basta que un trabajador ocasionalmente haga teletrabajo para ser considerado teletrabajador. A nivel de lo que poquito que encontré de España, por ejemplo, el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores específicamente dice que, que el teletrabajo tiene que ser preponderante, digamos, ¿sí? Mayoritario, si quieren, no sé, habrá que fijar alguna regla. Pero la idea es que
un poquito de teletrabajo no cambiaría la esencia de esa vinculación. En definitiva, la idea es que teletrabajo, si se realiza total o parcialmente, pero en principio de manera principal, ¿sí?, fuera del establecimiento del empleador, sea en el domicilio del trabajador o en un tercer lugar, pero a mi gusto al menos, elegido por el trabajador, ¿sí? Eso es lo que podríamos tomar, obviamente es opinable, de hecho ya digo, el proyecto de ley no exige eso, pero eso me parece a mí que sería un punto de partida sobre el cual charlar. Y lo que yo había leído hasta hace un par de años siempre era teletrabajo pensado en home office, sí, esta cuestión, disculpen el inglés, es una cuestión de limitaciones, ¿no?, de prurito ideológico, y empezó a ver otras cosas como teletrabajo. ¿Qué otras cosas? Bueno, dentro de esa revolución tecnológica, los datos empiezan a tener una relevancia muy importante, ¿sí?, empiezan a tener valor, se constituyen una materia prima, ¿sí?, y ahí entonces, con esa ¿por qué? Porque, bueno, no voy a hacer mucho detalle, pero porque con herramientas hoy, que hace poquitos años no existían, de Big Data, de inteligencia artificial y de analítica predictiva, con los datos yo puedo obtener una información muy valiosa sobre y pronosticar el comportamiento de las personas e incluso incidir en el comportamiento de las personas. Para el que le guste el tema, una manera de acceder es el documental de Netflix, Nada Privado, me parece que es una buena aproximación, digamos, a lo que pueden significar los datos hoy por hoy. Entonces, a la luz de eso, y en el entremedio de otros conceptos como economía de demanda o economía colaborativa y una serie de conceptos que ahora no vamos a entrar, aparece lo que con Mauricio hemos trabajado, el trabajo en plataformas digitales, ¿sí?, que en algunas variedades, porque es un concepto amplio, podría tener, digamos, un encuadre dentro del teletrabajo y para otros en todos los casos. ¿Por qué yo digo para mí en algunos casos? Porque básicamente, siguiendo OIT, hay como dos grandes ramas de teletrabajadores. Un trabajador, digamos, que acepta una oferta que se realiza en el mercado para que, no importa dónde esté, pueda hacer, en el caso de los freelance, del trabajador de trabajo más bien intelectual, que por ejemplo es, bueno, hay que hacer una traducción de un idioma a otro y bueno, lo puede hacer desde Pakistán o desde donde sea y todos están en un mismo mercado, ¿sí? Y el otro trabajo plataforma que nos es más cercano, que por ponerlo en nombres comerciales es el Uber, el Rappi, el Globo, el Pedido Ya, un teletrabajo a través de aplicaciones y con geolocalización. Entonces, en esos trabajadores, la ubicación no es la que ellos deciden, es la que marca la plataforma a través de sus algoritmos y a donde tienen que ir a cumplir esos servicios. Por eso digo que dependiendo si el requisito de que el trabajador escoge el lugar de prestación, eso será teletrabajo o no, ¿sí? Eso es un poco lo que me interesaba marcar. ¿Qué pasa en esas plataformas? Bueno, básicamente, digamos, encontrar una manera muy eficiente y económica de intermediar entre oferta y demanda, ¿sí? Y dentro de esa situación se empieza a difuminar, usando alguna palabra clásica en nuestro derecho, de la figura del empleador y en general lo que podría ser algunas notas características de la relación de dependencia, ¿sí? Y sobre todo lo que es la noción de establecimiento. O sea, hoy por eso es una frase que escuché me parece muy interesante, es esto de ya el trabajo no se identifica con un lugar, ni hablar, ya no se identifica con la fábrica necesariamente, se identifica con una situación. Y esa situación puede darse en múltiples lugares. Yo diría que si hay un requisito hoy es la conectividad. El resto puede ser o no, es aleatorio, digamos, ¿sí? Por suerte, Centeno fue muy visionario, nosotros tenemos un artículo 5 que cuando define establecimiento fue muy amplio, aquello de la organización, de medios, materiales, inmateriales. Entonces hoy, para un teletrabajador de plataforma, el establecimiento está dado por la plataforma, por la propia aplicación, digamos, ¿sí? Y eso nos tiene que abrir la cabeza para determinar dónde está la dependencia y que las cosas cambiaron. Si queremos aplicarle criterios de principio del siglo XX a una situación, pero criterios quiero decir para valorar si entra o no en el marco de protección. Una vez que está en la protección, probablemente la protección con algún ayornamiento, necesitamos la misma protección. Pero el encuadre o no, necesitamos abrir un poco la cabeza, porque si no, claro, podemos tomar como que la plataforma simplemente acerca oferta y demanda y tiene un rol que no la convierte en empleador. Entonces tenemos
como dos tipos, si quieren, de el famoso home office inicial y todo este trabajo en plataformas dando vueltas. Y decía al principio, digo, me parece que es un tema que está muy vigente. Dicen que Farina, el profesor de Derecho Comercial, decía que un tema jurídico era importante si estaba en la tapa de los diarios. Bueno, yo el domingo mirando unos tantos diarios que miro, no particularmente que por ahí que más me gusta, pero hay que leer de todo. Digamos, veo en Infobae una nota, voy a poner las ayudas, dice la economía post-pandemia, los cambios que llegaron para quedarse en el mundo del trabajo. Y ahí citaban, bueno, estaba una opinión de Matías Cremonte, por ejemplo, de los laboralistas, estaba Fernando Rioja, pero había una cita parcial a un informe de una empresa de las que trabajan con recursos humanos, digamos. ¿Sí? Y muy interesante ver cómo están viendo la cosa. Esto se los leo porque me parece que si no pierde la esencia. Dice, con una menor dependencia de la presencialidad, mayores posibilidades de trabajo remoto y la consolidación de la gestión por objetivos, ese me parece que es un dato porque va a generar mucha tensión respecto del teletrabajador, ¿sí? El mundo del trabajo post-COVID-19 ofrecerá mayores posibilidades para formatos y experiencias de trabajo más flexibles y la inclusión de freelancers como parte del pool del talento de las organizaciones. Ya me parece que va perfilando bastante cuál es la idea de estos muchachos. Y agrega, dice, dado que la especialización y el conocimiento no reconocen formatos de contratación, ¿sí? La incorporación de talentos en formato freelance, por proyecto o part-time, crecerá de la mano de un contexto en el que las organizaciones necesitarán más que nunca ser competitivas para recuperarse del impacto económico de la pandemia. ¿Cómo se hacen competitivas? Bajando costos, como suele ser habitual en estos casos. Entonces el tema está ahí bien en la tapa de los diarios y me parece que por eso es muy importante. Ahora, que esté, y que yo creo que vino para quedarse, en eso coincido, ya estaba viniendo y ahora se aceleró de una manera vertiginosa eso. No creo que el actual teletrabajo quede en la misma proporción, pero me parece que se van a acelerar bastante los cambios de algo que ya venía, y de ahí para mi gusto la necesidad de empezar a pensar en una regulación seria, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque frente a esto uno escucha desde el teletrabajo es la panacea, ¿sí? Todo bárbaro, ¿sí? Todo. O el teletrabajo hay que prohibirlo prácticamente, siempre va a ser en perjuicio del trabajador. Quizá se puede buscar algún cierto punto de equilibrio, que no necesariamente tiene que ser intermedio, pero de equilibrio y siempre teniendo el eje en la protección del trabajador. Esta discusión se da en la habitual discusión de lo que podría ser la protección del trabajador versus la maximización de la ganancia del capital, pero también le da otro condimento el hecho de que lo que se suele llamar los tecno-optimistas o los tecno-pesimistas, digamos. Hay ciertas personas que por afinidad o porque ya han entrado en el tema, todo aquello que venga de la tecnología va a tener un resultado positivo, va a ser para bien, y lo compran de una manera acrítica, digamos, ¿sí? Para otros, por el contrario, todo lo que venga de la tecnología siempre va a ser algo que va a vulnerar la naturaleza del ser humano, lo que sea. Entonces eso también tiene un juego ahí en ese debate. Bueno, hay que tratar de buscar un equilibrio, hay que tomar una posición, y me parece que eso implica también contextualizarlo, porque no es teletrabajo de un repollo, digamos, sino que teletrabajo en una sociedad y en un mundo con ciertas cosas. ¿Y qué marcaría yo? Dos o tres cosas que me anoté para decir, bueno, ¿qué tenemos en el contexto? Lo que sería la centralidad del espíritu emprendedor, ¿sí? La flexibilidad en los vínculos contractuales, no solo laborales, sino en todos los vínculos contractuales, y si lo quieren ampliar más, en el contexto de una sociedad líquida, diría Bauman, ¿sí? Y la responsabilidad principalmente puesta en el sujeto, o sea, algo que ya en una charla que dimos con Mauricio yo comenté, hay un autor británico, Owen Jones, que me parece muy interesante cuando el tipo plantea, dice, bueno, si te esfuerzas lo suficiente, vos podés. Ahora, si no podés, vos fuiste el culpable, ¿sí? Entonces, nunca pones en discusión el sistema, siempre está en vos, para bien o para mal, digamos. Entonces, ese es el contexto, y en ese contexto es que va a teletrabajar la persona, vamos a ponerlo en su pequeño departamento, X cantidad de horas hasta llegar al objetivo. Ahí me parece que tenemos un riesgo importante, no solo en la herramienta en sí misma, que no creo que sea neutra, porque hoy está muy de moda decir, esto es neutro, entonces como es neutro casi no se puede valorar. Yo creo que de por sí tiene una cierta peligrosidad, a pesar que le encuentra algunas cosas positivas, pero me parece mucho más peligrosa en este contexto, digamos, ¿sí? Y entonces viene a cuento también, para mi modo de ver, que el derecho laboral como lo tenemos hoy diseñado
diría normativamente y aplicado jurisprudencialmente, está trazando respecto de la tecnología, de cómo nos toca vivir, pero también está trazando respecto de las personas, o sea, respecto de la sociedad a la cual se va a aplicar. ¿Por qué? Porque hay un autor, yo acá me puse unos libros, no tengo librería, pero bueno, la idea es que por ahí, para que quiera ampliar, ya a esta altura es un clásico, pero bueno, hay un librito de Byung-Chul Han, ¿sí?, sobre lo que es la sociedad del cansancio, la sociedad del rendimiento, muy interesante. Y lo que plantea es un exceso de positividad, vos podés, o sea, todo lo que te propongas vas a poder, eso a lo que va llevando es a lo que se llama la autoexplotación, ¿sí? Entonces, la autoexplotación en un contexto de teletrabajo puede ser bastante más favorable el terreno, ¿sí? Ahora bien, hasta ahí los riesgos, ¿sí? Yo traje a cuento cuando trabajamos con plataformas digitales, después salió publicado en Rubins, en la revista de Rubins, un trabajo de Luis Enrique Ramírez, una persona siempre muy interesante de leer y de escuchar, y planteaba un poco decir, bueno, hay que regular, si quieren agregamos hay que educar o concientizar a las personas, hay que controlar el cumplimiento de las normas, sí, y hay que sancionar, por supuesto, y tener una justicia efectiva, pero como que no alcanza, digamos. Si él ponía el caso, dice, ¿por qué siempre se preguntaba cuando llegaba la autoridad de inspectores a un taller clandestino? Por ahí los propios trabajadores que estaban explotados, digamos, y eran los primeros que reaccionaban de manera incluso a veces violenta contra el inspector, que de nuestra mirada venía a protegerlo o a liberarlo, incluso en situaciones de trabajo esclavo. Y plantea de manera muy fina, se dice, ¿y esto por qué? Y es sencillo, porque en el sistema capitalista es mejor ser explotado que ignorado, digamos, ¿sí? Entonces, ahí nos pone un dilema también, o sea, ¿por qué prende también todo esto? Bueno, prende porque también hay un mercado, entre comillas, que está propenso a eso ante la falta de trabajo genuino, ¿sí? Hay un contexto también en ese sentido. Entonces yo también acá me puse, para los que tenemos algunos años ya, hace mucho leímos de Vivian Forster del horror económico, cuando ya nos planteaban qué pasaba, que se había acabado el trabajo y seguíamos con la película de tratar de pensarlo. Bueno, hoy sigue eso, pero ahora es esto, ¿sí? El auge de los robots, es decir, ya no peleas solamente contra un sistema económico, sino que hay todo un sistema de producción y una automatización que te pone más alta la vara de la problemática. En fin, ese para mí es el contexto. ¿Algún apunte más? Les quiero dejar a ustedes que después trabajen algunos otros temas, pero decir, bueno, ¿todo teletrabajo es dependiente? Yo creo que no todo. Siempre, de las hipótesis que uno se puede imaginar, aunque esto es muy dinámico porque va de la mano de la tecnología, yo diría que una buena parte sí, y creo que la clave de bóveda acá para nosotros, con lo que tenemos, es el artículo 23, y entonces en principio está la presunción de que es trabajo y la presunción amplia, no la presunción recortada con que tienen que ser servicios dependientes para demostrar que son dependientes, que digamos, hasta de manera lógica es muy discutible. ¿Y la excepción cuál va a ser? Bueno, el trabajo, aquel empleado, trabajador que tiene una organización empresaria, ¿sí? Y entonces podrá ser considerado autónomo. Es verdad que organización empresaria en los términos de este tipo de trabajo hoy puede ser una noción más vidriosa y más discutible. Para mí hay casos que yo digo que son bizarros, a pesar de que, sobre todo al principio, una parte interesante de la doctrina salió a plantear que era trabajo autónomo, pero el trabajador pedaleando con un celular de Rappi, Globo, alguna de las otras, claramente no tiene una organización empresarial. Pero bueno, no quita que puede haber matices. Y en algún punto la discusión nos puede llevar a lo que en Europa han trabajado bastante, Alemania, Italia, con estas formas intermedias, que son riesgosas porque cuando es la vieja discusión, ampliamos el derecho laboral para abarcar a todos, reconocemos situaciones intermedias, pero ¿con qué amplitud? Porque lo más probable, como sabemos que es una disciplina que siempre está bordeando el fraude para tratar de eludir la protección, que eso, digamos, crezca mucho. Puede haber casos. Yo, mirando algunos videos sobre la temática de trabajo en plataforma, bueno, algunos plantean, no sé, por decir algo, el pequeño artesano o el pequeño comerciante o emprendedor que hace su producto y lo empieza a vender por una plataforma de comercio electrónico. Y llega un momento que por ahí vende el 90% de su producto a través de la plataforma. Nació como autónomo, en principio tiene su propia actividad, sí, pero en algún momento depende de esa plataforma. O sea, si el día de mañana la plataforma le cambia las condiciones o directamente no lo deja vender, hay una clara dependencia económica. ¿Están dadas las otras notas? Lo dejo para el debate, digamos, pero me cuestiono que podría haber algún gris ahí, y si no entra la protección total,
algo del trabajo para subordinado o alguna otra de esas figuras que en general, ya digo, para mí son riesgosas y discutibles, más en nuestro contexto sociológico, pero bueno, habrá que pensarlo, digamos, ¿sí? Para ir cerrando, ¿qué dicen, sobre todo esto es de doctrina española, qué plantean como notas para determinar ese carácter laboral? Bueno, ya digo, para nosotros creo que el 23 es la respuesta y bastante adecuada por la manera en la que está puesta. Bueno, ellos hablan de la ajenidad de la marca, es decir, la persona contrata, digamos, ¿sí? Teniendo en mira la confianza que le da la plataforma o eventualmente aquel que está comercializando a través de la plataforma, pero no tiene en mira la persona puntual, puede ser la calificación de esa persona, pero no va a contratar por esa persona en particular, al menos como término general, ¿sí? Que se imparten órdenes. Esto va en un contexto de que yo hablaba de que se difuminaba la figura del empresario. Bueno, también hay varias cosas que se hacen de manera más velada. Entonces no hay órdenes, o casi no hay órdenes, hay sugerencias, hay recomendaciones, pero que funcionan como tales, porque si no las cumplís hay una situación de disfavor para ese trabajador, ¿sí? Hay varios matices, digamos, que hacen que, bueno, no hay una evaluación de desempeño del propio empleador, pero te califican los usuarios y en base a esa calificación vas a tener más o menos trabajo. Entonces, hay varios matices que tratan y si uno ve aquella doctrina que planteó que era trabajo autónomo, justamente son de esas características que se toman para fundar el pretendido carácter autónomo de ese trabajo que a mi modo de ver es claramente dependiente. Dije que iba a terminar, pues les agrego algo como para darles pie ya a que ustedes después desarrollen. Viviana Díaz es una profesora, una colega que fue una de las pioneras en trabajar el tema de teletrabajo en Argentina, estuvo en el Ministerio de Trabajo hace varios años con el proyecto que surgió de esa resolución. Y ella plantea algunas de las ventajas y de las desventajas desde su visión. Y me parecieron interesantes, por lo menos como disparadores. Algunas comparto, otras me parecen discutibles, pero para poner un poco en la discusión el tema. Para los trabajadores, porque uno escucha por ahí que no hay nada de ventaja para los trabajadores. Bueno, puede haberlo, ¿sí? Ella plantea como inicial el ahorro de tiempo y de dinero por los traslados, obviamente, y en cuanto a las ciudades más grandes, eso es muy claro. Para una persona del conurbano que está 2 horas y media arriba de un colectivo, todo de una combi todos los días, o del tren, claramente ahí puede haber un beneficio. Después vemos, si en lugar de estar 2 horas y media arriba del tren, está 2 horas y media más trabajando para la empresa en la casa. Esa es la otra discusión. Pero bueno, en teoría podría ser una ventaja. Entonces, si me ahorro ese tiempo, tengo mayor tiempo para mis tareas o mi vida de relación, mi vida personal, ¿sí? Disminuye el estrés y el manejo del grupo laboral en determinadas organizaciones que son disfuncionales, puede ser, habría que verlo, ¿sí? Ayuda a conciliar la vida familiar y la laboral. Sí, si tenés aquella capacitación y si tenés reglas de juego de vuelta, en teoría. Yo creo que así como estamos hoy, como principio diría que no. Pero, en Europa tal vez. En Europa tal vez. Pues, había hablado de la base sociológica también, y normativa, las dos cosas. Pero bueno, por eso digo, son disparadores. No, lo tomo de alguien que está en el tema y que estos son los argumentos para fomentarlo. Esto está escrito hace 7, 8 años, digamos. No tiene que ver con la coyuntura actual, que es muy particular, por otra parte. ¿Sí? Dice, bueno, facilita la inserción de grupos vulnerados. Eso ha habido incluso alguna experiencia en el Ministerio de Trabajo de provincia, personas con capacidades diferentes, gente mayor, jóvenes que por ahí no pueden ingresar al mercado de trabajo. Puede ser una ventana. De vuelta hay que ver a qué condiciones. O sea, lo introduzco al mercado de trabajo, pero ¿para qué? ¿O en qué condiciones? ¿Sí? Facilita la mujer después de la licencia por embarazo o en el periodo de lactancia. Bueno, sí, uno encuentra situaciones donde podría ser. Y después plantea los beneficios para la sociedad. En una ponencia de 2016 ella dice, bueno, sirve como alternativa para situaciones de catástrofes naturales, pandemias, para evitar la interrupción de la cadena de producción. Bueno, claramente ahora lo mismo que puede tener utilidad, ¿sí? Pues vemos si tenemos la capacitación y los medios para que esa utilidad sea total, pero bueno, puede servir. Contribuye a la mejora del medio ambiente, creo que en parte lo estamos viendo, a reducir el tránsito, ¿sí? Reduce la cantidad de siniestros viales, puedo compartir en términos generales que sí. Y después dice, bueno, ¿y qué para el empleador? Porque pareciera que es poca cosa y yo creo que ahí hay mucho en juego de por qué esto se expande, ¿sí? Reduce los accidentes sin itinere, vinculado a lo anterior que habíamos de los siniestros viales, aumenta la productividad de la organización, y ahí vemos cómo la aumenta, porque se mejora o porque trabaja 14 horas de la casa, ¿sí? Esa, por
poner dos ejemplos burdos, ¿sí? Y reduce los gastos de infraestructura edilicia, de consumo energético, bueno, una serie de cosas que son claramente importantes desde el punto de vista económico para la empresa. Yo me anoté algunas cosas que se me ocurrieron, y ahí sí les dejo y les doy el pie para que ustedes las desarrollen. Bueno, ¿qué cosas me parece así de las primeras que pueden causar un perjuicio al trabajador? Claramente la extensión de la jornada, ¿sí? Es muy difícil, o sea, si bien las mismas herramientas tecnológicas que permiten el teletrabajo deberían permitir fácilmente controlarlo, ¿sí? Pero en la práctica es una herramienta para extender la jornada por mucho tiempo. Y no solo la jornada específica, sino todo este concepto de la puesta a disposición, el tener que estar pendiente, aunque no esté trabajando, pero tengo que contestar el requerimiento en tal momento, a las 9 de la noche, a las 11 de la noche, a las 5 de la mañana, los que trabajan con otros países, incluso el tema de los horarios cambiados, o sea, ahí hay todo un punto. Y sobre todo porque esa puesta a disposición, en contra de lo que dice nuestro artículo 103, muchas veces es gratuita o no está remunerada, con lo cual hay toda una cuestión ahí. Al revés de lo que veíamos, dificultades para deslindar trabajo de vida privada. Algo decíamos al principio y hemos visto una serie de casos de periodistas y de colegas donde hay algunas situaciones jocosas y otras no tanto para los protagonistas, digamos, donde se complica, y eso depende también mucho en qué condiciones te trabajás. En arquitectónica, si quieren, digamos, ¿sí? Eso puede generar dificultades. Claramente la afectación del derecho a intimidad, ¿sí? La obvia de que se ve en el fondo, hasta otras mucho más complicadas. Ahí salió una nota con motivo de los exámenes, y esto, todos los cursos virtuales y los exámenes. El nivel que hay hoy para poder controlar a la persona, desde cuántos clics haces, cuánto tiempo tuviste frente a la cámara, fuiste vos, ya están la inteligencia artificial para ver las microfracciones y ver si están mintiendo o no están mintiendo. O sea, el nivel de intrusión, si quieren, que puede haber en la vida del teletrabajador y su familia es impresionante, digamos, y es un punto muy, muy delicado, ¿sí? Esto de trabajar con control permanente, ya sabíamos por de jure y todo lo que genera todos los juicios en Francia, esta evaluación de desempeño muy, muy heavy, por decirlo de una manera sencilla. Esto se lleva a un lugar extremo, ¿sí? Y dos aspectos más para cerrar, había varios más, pero bueno, ya estamos. La dificultad para llevar adelante lo sindical, ¿sí? Si bien empieza a haber proyectos de que los propios sindicatos trabajen, utilicen los propios medios tecnológicos para hacer, pero el trabajador aislado de la conciencia sindical es bastante más difícil de trabajar. Y la posibilidad de que el empleador de alguna manera elija el ordenamiento jurídico, porque ahí está todo el tema de la competencia. O sea, si hay un reclamo, ¿dónde es la competencia? ¿Dónde se prestó el servicio? Desde donde estaba la plataforma que contrató, desde donde estaba el que recibió el servicio. Ahí incluso hay alguna jurisprudencia controvertida, si bien hay muy poco. Ahí de paso la pelota. Bien. Sos como los chalchaleros, dijiste 10 veces, ya estoy terminando, y olvidé arrancar. Como retiro de mierda. No sé, ¿querés hablar vos, Mauri, o si querés... No, seguí vos, Rodi, seguí vos. Bien, justamente el punto que Gustavo tocó es por ahí el tema que a mí me interesaba problematizar también, porque en definitiva en esto, a ver, es como decías vos, por ahí es un tema de los redondos, pero el futuro ya llegó. A ver, sí. Lo que nosotros veíamos que era lo que iba a venir, vino y está acá, y vino de una forma salvaje. Es decir, los que estamos en la práctica asesorando empresas y trabajadores, vemos cómo hoy muchos empleados administrativos han tenido que pasar a trabajar de una modalidad distinta por una imposición estatal, producto de una restricción de movilizarse, producto del ASPO, del aislamiento. Y eso lleva a pensar, obviamente, desde los dos lados, ¿no? El empleador se está quejando porque dice que el trabajador al cual le paga por trabajar en la casa trabaja menos. ¿Por qué? Porque no lo puede controlar, supuestamente, porque obviamente esto ha venido impuesto de un día para el otro. Del 20 de marzo al 21, muchos tipos que no trabajaban en la casa se encontraron trabajando en la casa y empleadores que los controlaban de una manera pudieron dejar de controlarlos. Y entonces el empleador se queja porque el trabajador dice que porque cree que su trabajador trabaja menos y el trabajador dice que está trabajando más. Dice, yo he participado últimamente, yo no digo que violando el aislamiento, pero con reuniones con trabajadores y con empleadores en los cuales decían este argumento. Uno decía una cosa y otra decía la otra. Y esto nos lleva a pensar en, primero, herramientas legales que existen en nuestro cuerpo normativo para proteger al trabajador y herramientas por parte del trabajador para verificar, digamos, o controlar la efectiva prestación y las limitaciones legales que hay. En un caso,
leía un artículo que me mandaste vos, Gustavo, de Benítez, que hablaba del 203 como facultad del trabajador para poner un límite a la jornada, digamos, que le imponga el empleador, o al tema de la conectividad permanente. Yo en realidad lo que quiero hablar es del derecho a la desconexión, pero voy a hablar después de eso. El 203, según Benítez, es una pauta o es la norma que permitiría al trabajador decirle a su empleador, bueno, basta, yo trabajo hasta esta hora. El problema que tenemos es cómo controlar que efectivamente trabajó hasta esa hora. Y ahí el empleador puede decir, bueno, yo puedo poner medios de control. Digamos, el problema es que esos medios de control pueden terminar afectando la dignidad y la intimidad del trabajador. De repente, como vos decías, no hay duda de que todo esto, incluso esta charla, todo esto va a la internet oscura, o hay gente que lo puede utilizar, o lo mismo las computadoras de una casa, si uno no toma los recaudos de apagar y de tener antivirus o firewalls bastante poderosos, esa información hoy anda dando vueltas. Bueno, me imagino la información referente a una prestación de un trabajador en su domicilio. ¿Qué mecanismos podría un empleador instrumentar para ejercitar ese control de una forma efectiva? A ver, hacerle mandar un mail cada determinada cantidad de horas, ver qué tipos de mail está mandando, pero también entraría mail de trabajo, obviamente, ¿no? No mail personales, pedirle que le mande copia de su trabajo, pedirle eventualmente que esté determinado tiempo a disposición a través de WhatsApp, por ejemplo. ¿Para qué? Para poder consultarlo, llamarlo regularmente, con todas las implicancias que eso tiene, porque en definitiva, como decía Gustavo, pasamos de tener contratos de trabajo en un establecimiento con un tiempo determinado, digamos, con un control personal por parte del empleador o por parte de la gente de recursos humanos. Yo no suscribo la terminología de recursos humanos, la dije solo porque es entendible, pero a una situación totalmente distinta, donde el trabajador está en la casa y eventualmente, y ahí empieza a ser también lo que decías vos, probablemente lo que se avance es hacia sistemas de verificación de productividad, con todos los problemas que ello tiene. Vos hablabas de la resolución 595, también está la resolución de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, la 1552 del año 2012, porque la realidad, a ver, hablamos dos resoluciones, ¿no? La del 2013 y del 2012. Esto está hace muchos años. El problema es que se nos vino encima, se nos cayó encima la biblioteca ahora, pero si no, esto tiene una incipiente regulación. Obviamente, yo estaba leyendo para preparar esta charla, entraron 7 proyectos en el último mes de regulación del teletrabajo a la Cámara de Diputados. O sea, no sé cómo les dieron ingreso porque supuestamente no funcionaba, pero todas las crónicas periodísticas hablan de que hay 7 proyectos. Eso obviamente va a tener que ser adaptado en función de la protección de los datos personales del trabajador y también en función del derecho a la desconexión o a la desconectividad, que es simplemente la facultad que tiene o el derecho que tiene el trabajador a decir, bueno, basta, hasta acá llegó mi trabajo en el día de hoy. Cuando vos enumerabas hoy, Gustavo, profesiones, yo incluyo a los abogados, no sé si a ustedes les pasa, yo estoy trabajando hasta cualquier hora, a mí me mandan mensajes a las 10 de la noche. A ver, y en un contexto, digamos, como el actual, probablemente los responda. ¿Por qué? Porque pienso, como hablamos incluso en la charla de la semana pasada, bueno, hay que conservar al cliente, hay que laburar, pero la realidad es que no es sano mentalmente para un trabajador, ni siquiera para un abogado, estar conectado tanto tiempo, en definitiva. ¿Por qué? Porque viene el mail, viene el celular, viene Facebook, viene Instagram, viene un bombardeo de información y un bombardeo de canales de comunicación por parte de los clientes que te puede terminar afectando. Entonces, me vuelve a plantear, a surgir interrogantes que ya venía teniendo hace años y en los cuales venía pensando que nacieron, no les voy a mentir, cuando en el 2017 empecé a leer que los sindicatos en Alemania estaban negociando pautas de desconectividad de los trabajadores. Y ahí, obviamente, cuando armamos la charla, le dije a Gustavo que me interesaba hablar de la experiencia europea, porque en definitiva, la experiencia europea es algo que nos puede marcar un camino muy cercano, porque son lugares donde se puede mirar y muy fácilmente. El modelo español es un modelo bastante parecido, que tiene idas y vueltas con el modelo argentino, o sea, lo que nosotros habíamos avanzado en la década del 70, los españoles lo copiaron en el 80, nosotros tuvimos la regresividad de los 90, los españoles avanzaron y nosotros de alguna manera ahora vamos copiando parte del modelo español, hacia donde vamos. Y también están los franceses, que arrancaron antes que los españoles, incluso antes que los alemanes, pero para no disgregarme, pienso en lo que vos decías hoy, bueno, la dificultad del teletrabajador, del trabajador a domicilio que efectúa tareas por home office, de
articular sindicalmente. En realidad, a ver, como viene la mano, como explotó esto, la mayoría de los trabajadores que hoy están trabajando de home office son trabajadores que están en blanco en algún establecimiento. Con lo cual, esos podrían llevar eventualmente a su sindicato a que en la próxima paritaria tenga que sentarse y modificar alguna cláusula del convenio colectivo, introduciendo el tema del teletrabajo. Sobre todo en actividades en las cuales pueda persistir una situación de aislamiento por bastante tiempo. Pienso, ayer me llegó la homologación del acuerdo, la celebración del acuerdo entre empleados de comercio y CAME. CAME debería haber, de alguna manera, incorporado alguna cuestión relativa al teletrabajo. ¿Por qué? Porque son empleados que seguramente están trabajando desde la casa y probablemente algunos rubros por bastante tiempo trabajen. Yo soy abogado de la Cámara de Agencias de Viajes. Las agencias de viajes están pensando en trabajar hasta diciembre en la casa. Bueno, ese esquema va a tener que ser regulado. La vía convencional yo creo que es a corto plazo la mejor, porque es la que tiene más dinamismo, digamos, o puede tener más dinamismo. Es lo que fue la experiencia alemana en sus inicios. También leía que hoy, por ejemplo, el ministro de Trabajo alemán salió a pedir una regulación del teletrabajo. Ya, y lo están haciendo en el marco de que también a ellos de alguna manera los desborda esta ola del home office. O sea, en Alemania solo durante estos 2 meses se incrementó un paso del 8 al 25% del teletrabajo. Y con herramientas que no son del todo fuertes. A ver, una cosa es que Volkswagen en sus inicios, o que Fiat, o que sobre todo las automotrices fueron las que lo iniciaron, negociaran que sus ejecutivos no estuvieran a disposición del empleador durante las 24 horas, por ejemplo, limitando el acceso a los correos de la empresa durante determinado tiempo, o limitando el acceso al teléfono corporativo de la empresa durante determinado tiempo, y otra, que es de hecho, en realidad eso, es una negociación de hecho, y otra cosa es que haya una norma que lo diga. O sea, la única norma, en realidad, Francia tiene una norma que habla de desconectividad, pero la norma más reciente, que es la norma española, que es, yo la anoté por acá, es la Ley de Protección de Datos Personales, que modifica a través de la Ley Orgánica, que a través de la Ley Orgánica 318 modifica el Estatuto de los Trabajadores, expresamente regula el tema de la desconectividad. Dicen que los trabajadores tienen derecho a la desconectividad. Y ahí me pregunto, bueno, ¿quién es el que marca eventualmente las pautas del límite ese? Si la organización sindical no lo hace porque no hay acuerdo colectivo, el trabajador bien podría invocar una norma de este estilo para decir, bueno, señores, hasta acá llegó mi contrato de trabajo. Yo creo que incluso en Argentina también hoy podría hacerse de acuerdo a lo que decís vos y lo que decía Benítez. El 103, el tiempo que no te pagan, lo que pasa es que estando en la casa es más difícil determinar qué tiempo te pagan y no te pagan. Pero si de repente vos acreditás un inicio de trabajo a una hora determinada, 8 de la mañana, o te lo pones como pauta siendo trabajador, arranco a trabajar a las 8, y me encargo de hacerle saber al empleador que estoy sentado frente a una máquina. Incluso pienso, estoy teorizando al igual que ustedes, o sea, pensando y problematizando esto, incluso grabándome, sentado trabajando, que podría hacerlo. Esta aplicación permite grabar, una cámara permite grabar. Está bien, un archivo de 8 horas es pesadísimo para subir, pero se podría, pienso. O haciéndole saber que estoy a disposición en su teléfono hasta tal hora, y a las 4 de la tarde decirle, bueno, mirá, hasta acá llegó mi horario. O sea, entre las 8 y las 4 pedime lo que quieras, te trabajo lo que quieras, pero a las 4 corto. Eso yo creo que sería factible y podría ser usado incluso como una defensa ante algún planteamiento del empleador de, no, bueno, disminuiste la productividad. Pienso también, la disminución de productividad es una injuria eventualmente. Hay empleadores, yo lo he usado con algún trabajador, que lo tenían que despedir y no tenían causa, que invocan la disminución de productividad. Bueno, el desafío hoy, tanto para la empresa como para el trabajador, es en este parámetro cómo adoptarse, cómo amoldarse a esta situación y no excederse en un control uno y el otro en poner los límites. Las pautas esas son las que yo encontré y pienso, la del 203, la del 103 también por parte del trabajador y por parte del empleador del ejercicio de la facultad de control. Entonces, si un empleador envía un mensaje a las 2 de la mañana, y es un exceso en la facultad de control, sin duda, pero si lo envía en un horario razonable, pidiéndole una tarea y diciéndole, bueno, mira, lo necesito en un tiempo breve, y el empleado no le contesta hasta dentro de 2 días, bueno, ahí podría haber alguna pauta que, visualizada al final del mes, o de acuerdo a objetivos que se tengan que poner necesariamente las partes de acuerdo, puede llevar a terminar de delimitar esto. Para ir cerrando también,
no es un tema menor el tema de ¿cómo se llama esto? La intimidad, el derecho a la intimidad. Repito, los controles personales no tienen que afectar, obviamente cuando la ley nuestra, la obra de Centeno tiene particularmente la magia de que ha podido sobrevivir en el tiempo y contemplar situaciones que no eran pensadas para su época. O sea, esto no era pensado. Una pandemia, si bien había habido pandemias, no había sido pensada legislativamente. Bueno, la posibilidad que tiene eventualmente hoy, incluso a través de la utilización de la ley de contrato de trabajo, un empleador para ejercer mecanismos de control, siempre y cuando mantenga la dignidad, también lo lleva a estar en una posición especial en relación a esta situación. O sea, tanto uno como otro pueden, obviamente siempre hablando mientras subsista la ausencia de legislación, ¿no? Pueden ponerse de acuerdo o, si no se ponen de acuerdo, exigir y repeler esa exigencia en la medida que sea desproporcionada. Bien, yo eso es más o menos lo que quería problematizar con ustedes, porque esto en definitiva es charlar entre nosotros también para pensar y buscar disparadores. Bien, Mauri, te dejo la palabra. Bueno, gracias, Rubí. Bueno, bien sabemos todos nosotros que este COVID-19 ha tenido un efecto disruptivo en todo lo que es nuestra vida social, nuestra vida económica y fundamentalmente en el contrato de trabajo, en muchas actividades. Voy a ampliar un poquitito lo que dijo Gustavo respecto del 177 del convenio del OIT, porque es algo que es fundamental. ¿Y qué es fundamental? No hay texto sin un contexto. El convenio 177 del OIT data de 1996. No es una cuestión menor, ¿sí? Y habla sobre trabajo a domicilio. Es decir, todo lo que es teletrabajo, en definitiva, no deja de ser trabajo a domicilio. Entonces, digo, bueno, 177 del OIT, ¿qué norma tenemos nosotros en Argentina que regule el trabajo a domicilio? Y si el convenio 177 del OIT es un convenio que es en parte totalmente atemporal, peor es la legislación que tenemos nosotros, porque la norma que tenemos nosotros y que rige el trabajo a domicilio es la ley 12.713, que data de 1941. Imagínense ustedes que nosotros el trabajo a domicilio lo tenemos regulado por esa norma y que no fue derogada por la ley de contrato de trabajo. Yo no quisiera imaginar que en el momento que se crea o que se redacta la ley 12.713, la operadora que clavaba los cables para poder comunicar a las personas pudiera pensar de la existencia de medios digitales como los que tenemos hoy. Pero, ¿a qué voy con todo esto? Que por ahí no soy muy optimista respecto de las posibilidades de adecuación normativa que nosotros podemos llegar a tener de ahora en adelante tampoco. Pero tampoco soy tan pesimista como diciendo que no vamos a tener una solución normativa para estos trabajadores. Volviendo al 177, fíjense ustedes que la definición puntual que hace de trabajo a domicilio, y se las voy a leer, si bien Gustavo ya la dijo, la repito textualmente porque fíjense ustedes que es lo que hoy por hoy está atravesando todos estos trabajadores de teletrabajo, ¿sí? ¿Qué es? El trabajo que una persona designada como trabajadora a domicilio realiza en su domicilio o en otros locales que escoja, distintos de los locales de trabajo del empleador, a cambio de una remuneración, con el fin de elaborar un producto o prestar un servicio conforme a las especificaciones del empleador. Como vemos nosotros, acá estamos perfectamente en el encuadre normativo de un trabajo a domicilio cuando estamos hablando de este trabajo. Puntualmente el trabajo en plataformas es otro monstruo, ¿sí? Que ya lo abordamos en algún momento con Gustavo, y que justamente trata de salir del trabajo a domicilio y llevarlo a un camino totalmente distinto, obviamente con una figura de índole no laboral, que es ayornar estas modalidades de contratación mediante una plataforma digital para despersonalizar la imagen del empleador. Y ustedes dirán, pero este se fue a 1941 con la normativa, no tendría sentido. Pero ¿saben por qué voy a 1941? Porque en el año 2019, la justicia, en un caso que se llama
Bátimo Nélida Victoria Congarat, ¿sí? Está dilucidando si es de aplicación la norma de 1941 en contraposición a la ley de contrato de trabajo o si se suplementan las dos normas. Para que ustedes entiendan que realmente es bastante pesimista el análisis que podemos hacer nosotros de lo que va a tardar en la justicia en procesar esto, ¿sí?, en relación a cómo se van dando los hechos. Nosotros en algún momento, con la charla que hablamos con Gustavo, que dimos con Gustavo en Lomas de Zamora, hablamos sobre el trabajo en plataformas. Y hicimos un análisis de las distintas situaciones que se fueron dando y cómo los países buscaron resoluciones diferentes frente a estas conflictivas que se iban dando. De todas, tenemos vecinos nuestros, que es Brasil, ¿sí?, y que dieron la solución más inteligente, y que utilizaron algo que es fundamental y que nosotros no tenemos que olvidarnos para el análisis de todas las situaciones que se dan dentro del contrato de trabajo de cualquier índole, y es los principios fundamentales del derecho del trabajo. El juez González del juzgado de Belo Horizonte dice que todas estas nuevas modalidades de contratación que han generado una nueva forma de explotación de la fuerza de trabajo de los dependientes, tienen que ser analizadas con los principios del derecho del trabajo. Y eso es lo que nosotros no nos tenemos que olvidar. Fíjense ustedes qué gracioso que es, que cuando nosotros estamos hablando acá de teletrabajo, qué sé yo, qué sé cuánto, y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, es decir, las ART en definitiva, porque la Superintendencia no tiene otra exteriorización que las ART y la voluntad de ellas, seamos sinceros, saca la resolución 21 donde dice, bueno, pero ahora hay teletrabajo, y entonces todos aquellos trabajadores que estén afectados al teletrabajo, los empleadores tienen la obligación de denunciar dónde trabajan, el horario de trabajo. Fíjense cómo ellos pueden adecuar la norma y nosotros pareciera que no podemos nunca adecuar la norma. Es decir, si nosotros tenemos esa mente cuadrada, ¿sí?, y nos encasillamos como si fuéramos penalistas con tipos penales definidos, nunca vamos a poder avanzar, lamentablemente, para obtener la solución que hoy por hoy estas modalidades atípicas de contratación merecen, ¿sí? Bueno, por ahí no quiero pisar los temas que ya dijeron Gustavo y Roby, pero ¿cuál es el tema fundamental acá? Y cuando hablaba Roby respecto del derecho de la desconexión, yo pensaba que hoy, con cualquier sistema de software, el empleador puede controlar la conectividad del trabajador, el tiempo efectivamente prestado de servicios, el lugar, las condiciones. Y bueno, evidentemente, no es por nada que aparece esta resolución 21 de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, porque ¿qué es lo que sucede con todo esto? Se incrementa un riesgo que es el riesgo psicológico. El estrés al cual están sometidos todos estos trabajadores mediante estas modalidades de empleo es grandísimo. Ustedes piensen, yo miraba hace muy poquito una imagen de Dayana con su hijito Aupa, ¿sí? Imagínense ustedes que muchas trabajadoras van a estar en esa condición. ¿Por qué? Porque el empleador ahora va a decir, pero estás haciendo teletrabajo, no necesitas la guardería, quédate con la nenita en tu casa. Si estás en tu casa y la podés cuidar vos, no se ahorra nada, el empleador lo hace porque realmente le conviene. Y fíjense ustedes, la situación de estrés, vos tenés que estar haciendo algo y estás con una criatura frente a tu computadora. O los problemas de la casa, los problemas cotidianos, ¿sí? Aquellos que tienen la desgracia de estar en pareja,
que una cosa u otra, y es complicado, la diaria en la casa es complicada. Entonces, lo que tratan de delimitar es la incidencia del riesgo, y nosotros seguimos discutiendo qué norma se aplica. Fíjense ustedes cómo el mal se adecúa en forma rápida, y pareciera que la justicia tarda décadas. Y no son pocas décadas, como estamos hablando de 1941 para que resuelvan la cuestión en 2019, ¿no? Y un caso de teletrabajo vergonzoso y triste es nuestro caso. Nos rompieron a todos los esquemas con que teníamos que sacar el token, las presentaciones electrónicas. Y fíjense ustedes que nosotros al final terminamos siendo los híbridos, que no somos ni siquiera teletrabajo, ni formato digital, ni formato papel, y en definitiva estamos complicados. Pero bueno, dejamos abierto el panel de preguntas, y muchas gracias por haber estado hoy conectado. Yo estaba leyendo un comentario para acotar algo más, que decía Soledad Mesa, te mando un saludo, en el cual dice que tampoco se están tomando en cuenta los gastos de internet, luz, telefonía celular que conlleva el teletrabajo, que salen del bolsillo del trabajador. Bueno, es cierto, de hecho puede darse una situación que yo recién la estaba pensando cuando los escuchaba charlar, que puede haber en algunos casos modificaciones del lugar de prestación de tareas por parte del empleador, fijando el teletrabajo como lugar de trabajo, en la medida obviamente que el trabajador acepte, como una forma de trasladar costos, en definitiva. Porque es cierto lo que decía Soledad, decía, bueno, la luz de la casa, la computadora, el internet, capaz que en determinadas situaciones puede haber empleadores, estoy pensando en un caso muy puntual de algo de lo que yo estoy desarrollando ahora profesionalmente, que puedan tomar esa decisión, y eso también sería un ius variandi en algún caso ilegítimo o excesivo. ¿Por qué? Porque un trabajador podría plantear que lo afecta moralmente. Por ejemplo, cuando vos decís, bueno, tener que estar en tu casa con tus chicos colgando, trabajando. Porque hay algo que te voy a corregir, los hombres también trabajamos con los chicos colgando, vos me has visto a mí. No, yo también, no, obviamente. Entonces, obviamente. En ese sentido también es otro problema que podría, que aparece, y que yo cuando vi el comentario ese, lo empecé a pensar y dije, bueno, es cierto. Bueno, a ver, vamos a ver si alguien quiere hablar. Bien, a ver, te están diciendo, Mauricio, si podés reiterar el fallo sobre el trabajo a domicilio. La carátula es Bátimo Nélida Victoria con Garat Amanda Margarita, ¿sí? Del juzgado 68, y es un fallo que da la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala 5. Los autos, CNT 25407 del 2012. 2012, perdón. Pero es del 2019, el fallo. Bueno, bien, le voy a dar la palabra a Nancy Noriega, que hizo un comentario, está poniendo que no, pero, esperá, Ahora te busco acá, bancame un segundo. Nancy, ¿dónde está la N? Más abajo. Bien, ahí te habilité el audio, Nancy. Buen día. Bueno, buenas noches a todos. Roby no puede estar sin mí en una charla, es por eso. No, te decía que no solo es una afectación moral, sino también es una afectación patrimonial, y es un traslado de costos, ¿no? Porque, como bien decís, lo que hace es trasladar el costo al trabajador de lo que sería luz, internet y su equipo de trabajo. La afectación no solo es moral, sino también patrimonial. Era solo eso. Pero bueno, como vos también decís, es un ius variandi, mi criterio, el despido indirecto. Bien, ahí está aplicando en el chat Walter Rodríguez, que hay un convenio que estipula cuestiones de las que estamos hablando. A ver, le voy a dar la palabra, a ver si nos quiere explicar. Bancame un segundo que encuentro cómo es esto. Y a ver si nos lo puedes explicar, Walter, que es un buen, por lo menos es una buena experiencia la que vi puesta ahí. Y ahí te habilité para hablar, Walter. Hola, hola. Hola, estás con micrófono abierto. Ah, mirá, recién me entero. No, pero hola. Contanos la experiencia del convenio este que vos me mencionaste en el chat, así todos más o menos podemos
Por lo menos. Mira, yo tengo la casualidad de un amigo que trabaja con la plataforma de Rappi. Él es arquitecto de sistema y ayer justo me pasó un convenio al cual él formaba parte en un momento del sindicato de la Unión Informática, y la verdad que es bastante claro. Quizá adolece de ambigüedad, pero la verdad que está muy bueno porque incluso especifica el lugar de trabajo, habla también del trabajo remoto, varias cuestiones que la verdad yo lo traje a colación más que nada como para que pueda ser visto por todos y ampliar también un poco el espectro de que pareciera ser todo muy nuevo, ¿no? Bien, a ver, ¿y tenés el número del convenio? O en todo caso, si después lo podés No, conseguir. mirá, ya te paso el link. O poner, si Digo, lo porque me podés agarraste poner acá, desprevenido. te digo para que lo podamos después ver entre todos, cada uno en su casa, obviamente. Pero, a ver, es un Mirá, a ver, ya aporte. te lo estoy mandando por acá, a ver si puedo mandarlo. Bueno, mirá, si querés, bueno, vamos a hacer una cosa. No sé, te leo, por ejemplo, Después, a ver, si querés buscar. el índice. No, Lo que bueno, pasa es que no es un convenio, no tiene número, lo pueden encontrar en la página, se bien, llama unioninformatica.org, bien. y te permite descargar el convenio. La verdad que está muy bueno porque inclusive, mira, habla número de beneficiarios, la vigencia, la contratación del personal, la descripción de las categorías y niveles, la jornada laboral, el trabajo por equipos, guardias, trabajo remoto, lugar de trabajo. Un convenio colectivo con todas las de la ley. Unión Informática. Claro, sí. Unioninformatica.org. La verdad que yo lo descubrí ayer y no lo terminé de leer, hoy lo seguí leyendo, y la verdad está muy bueno, muy bueno. Bueno, a ver, es un aporte. Sigo leyendo comentarios. Es interesante, perdón, el aporte que hace la doctora Adriana Rodríguez, que le damos una bienvenida, es a la colega de La Matanza, que se ha adherido a nuestra charla, sobre justamente el artículo 75 y el deber de prevención, ¿no? Que como ella dice, irónicamente, las ART van a querer deslindar todo tipo de responsabilidad diciendo que tenía un mouse, le entregó el empleador un mousepad y un matafuego al trabajador y con eso se deslinda de la responsabilidad respecto de la siniestralidad. También tiene una incidencia muy grande porque si está el trabajo a domicilio, la siniestralidad, ¿quién es el responsable de esa siniestralidad a todo evento? ¿El empleador o el propio trabajador? Es una cuestión complicada también esa, ¿no? El deber de prevención se cubre con muy poco el empleador y la siniestralidad a cargo de quién. Es un temita interesante. Los controles. Gracias, Adriana, por el aporte. También que debería ser la RT, por ejemplo, que va a entrar a controlar Obviamente. al computador. Obviamente, a ver, si el enchufe de la computadora está bien en la pared, eso no sea cuestión que se electrocute, supongamos, por hacerlo irónico, pero es una cuestión que la siniestralidad no va a estar supervisada y después todo va a ser que no es culpa de... Me puse re nervioso. Que ha abierto algún micrófono. ¿Está bien? El de Walter. Sí, ya lo cerré. Y más allá de eso, a ver, también otro tema que yo en su momento les quería comentar y que lo vi, la resolución 1552 del 2012, que habla de teletrabajo. ¡Ay, Quilmes! Perdón, Quilmes, te maté, Adriana, discúlpame, discúlpame. Establece un manual de prácticas de salud y seguridad en teletrabajo. También el empleador podría decir, yo le entregué el manual y el que incumplió es el trabajador. O sea, y pensándolo desde el lado de la litigiosidad, tampoco debería existir una regulación mejor para evitarla, justamente, dentro de la lógica de las ART o de determinados sectores de la política que creen que existe una industria del juicio laboral, dejar abierta una puerta tan grande como que un tipo dentro de la casa se caiga. El manual es muy gracioso porque dice, verificar que los pisos estén secos, por ejemplo, en un piso de tu casa, estamos hablando. Podría haber ahí algún tema también. Pero bueno. Es complicado, desde ese punto de vista es complicado. Por eso enseguida salió al cruce con la resolución 21 de la superintendencia,
que determine cuál es el domicilio y el horario. Y ahí está respecto de la jornada de trabajo que vos hablabas, de la jornada extensa, porque el empleador tiene que denunciar una jornada de trabajo en la resolución 21. Bien, ahí Gustavo, le estoy rehabilitando el audio porque pidió la palabra. A ver, ¿volvió? Yo estoy clicando, pero... Ahí volví. Hola a todos. Hola Adriana de Quilmes. No, yo por ahí solo agregar, no voy a hablar media hora más, eso te aclaro, Roby. No, muy puntual. Sí, un poco lo que planteaba Adriana, el 75 del LST, con una mirada protectoria y bien aplicado, claramente es una herramienta fundamental en lo que viene. Y de la mano de eso, también pensar que no es lo mismo el análisis que hay que hacer de los riesgos del trabajo en un contexto de trabajo, si quieren, más normal o habitual hasta hace unos años, mecánico o intelectual, que en este contexto. Ahí hay mucho del lado de las neurociencias para trabajar. Todo esto del tecnoestrés, paso otro chivo, hay mucho, pero hay un librito español sobre tecnoestrés que es muy interesante, porque nosotros no tenemos formación en eso, y entonces hoy ya está claro que hay una adicción a la tecnología, por ahí lo vemos más claro en los chicos, pero también en el adulto y en un teletrabajador lo puede haber. Hay mucha problemática por ese lado, sobre todo a nivel físico también, pero sobre todo psicológico, que claramente hay que trabajar. Imagínate la respuesta que puede tener el sistema de riesgo de trabajo con sus criterios actuales frente a estas novedades, digamos, que cada vez van a ser más habituales. Así que bueno, eso es lo que quería aportar. Bien, bueno, está pidiendo la palabra el doctor Mondino, que lo saludo y ahora se la doy cuando logre habilitar de acá. Esperá, Piense que todo esto también para nosotros es nuevo. Ahí tenés habilitada la palabra. No, ¿qué tal, Roberto? ¿Qué tal? Un saludo para todos. No, la verdad que soy nuevo con... Nos está pasando todo lo mismo con las tecnologías y soy nuevo y toqué sin querer, pero no estaba escuchando atentamente lo que estaba diciendo Martel, así que no. Bien, listo entonces. O sea, el levantamiento de mano fue un error. Sí, No sé si alguno tiene alguna otra cuestión, y si no, bueno, damos por finalizada, nos vamos a cocinar y bueno, exacto, sí. El próximo encuentro. Desde ya les paso un chivo. El día 20 vamos a hacer una charla sobre tecnología 4.0 que tiene que ver sobre prueba digital, sobre todos medios probatorios digitales, y abarca desde teletrabajo a cibercrimen. Es para tratar de empezar a integrar diversas actividades que venimos teniendo. Por otro lado, esta charla, al igual que todas las que hacemos, está subida a nuestro canal de YouTube y a nuestra página. Así que si la quieren ver, lo pueden ver también. ¿Bien? Bueno, si nadie dice nada, cerramos acá. Les agradezco en nombre de Amajuso, del Instituto de Reformas Legislativas, del Instituto de Laboral. Mauricio debería hacerlo él, pero bueno, lo hago yo para cerrar. Y bueno, Sí, la próxima. Gracias por haber asistido. Adiós. Y los saco a todos, así finalizamos, ¿sí? Perfecto. Saludos. Chao.